Bienvenidos sean todos una vez más a la Biblioteca del Príncipe. En esta ocasión les traigo una novela imperdible, relato cuyo prólogo bien pudo ser una sola palabra: pasión. De Emily Brontë, Cumbres Borrascosas. Capítulo 1. Vengo de visitar al propietario de la casa en que vivo, el único vecino de quien debo ocuparme. Esta es, sin duda, una hermosa región. En toda Inglaterra no creo que hubiera podido encontrar un lugar tan retirado de la agitación social, un perfecto paraíso para un misántropo, y el señor Heathcliff y yo parecemos formar una pareja apropiada para compartir la soledad. Hombre admirable. Apenas podía imaginarse la simpatía que mi corazón sintió por él al ver sus ojos negros hundidos bajo sus cejas. En gesto suspicaz, en el momento en que detuve mi caballo y cuando sus dedos se escondieron, con una huraña resolución en el fondo de sus bolsillos al presentarme. ¿El señor Heathcliff? Una inclinación de cabeza fue la respuesta. Soy Lockwood, su nuevo inquilino, señor. Vengo a visitarlo inmediatamente después de mi llegada para expresarle mi esperanza de no haberlo molestado con mi empeño en solicitar la ocupación de Thrushcross Grange. Oí ayer que usted tenía alguna idea. La granja de los tordos es propiedad mía, señor, interrumpió malhumorado a Lockwood. No permitiría a nadie incomodarme pudiendo impedirlo. Pero entre. El entre fue pronunciado con los dientes cerrados y quería decir váyase al diablo. El portón sobre el que se acodaba expresaba en su inmovilidad poco acuerdo con las palabras, y creo que esta circunstancia me determinó a aceptar la invitación. Sentí interés por un hombre que parecía más exageradamente reservado que yo mismo. Cuando vio que el pecho de mi caballo empujaba decididamente el portón, sacó la mano del bolsillo para abrirlo y me precedió de mala gana por el sendero. Mientras yo entraba en el patio, él gritó: José, toma el caballo del señor Lockwood y sube un poco de vino. Con esto tenemos todo el servicio, supongo. Fue la reflexión que me sugirió ese orden compuesto. No es extraño que la hierba crezca entre las baldosas y que los animales sean los únicos segadores del cerco. José era un hombre maduro, mejor dicho, viejo, muy viejo quizá, aunque robusto y vigoroso. El Señor nos asista, murmuró en un tono de descontento testarudo, mientras se apoderaba de mi caballo, mirándome al mismo tiempo, con tanta acritud que yo calculé caritativamente que debía necesitar de la ayuda divina para dirigir su comida y que su piadosa exclamación no tenía nada que ver con mi llegada sorpresiva. Cumbres Borrascosas es el nombre de la morada del señor Heathcliff. La primera palabra es un adjetivo provinciano que describe el tumulto atmosférico a que está expuesta su situación frente a las tempestades. Ciertamente, debe haber ahí arriba, en todo tiempo, un aire puro y saludable. Se puede adivinar el poder del viento norte soplando por sobre la cresta, por la excesiva inclinación de algunos arbolillos esmirriados en el límite de la casa y por una fila de flacas espinas que extienden sus ramas hacia el mismo lado, como si imploraran una limosna del sol. Felizmente, el arquitecto ha tenido la precaución de construirla sólidamente. Las estrechas ventanas están profundamente hundidas en la pared y los ángulos protegidos por largas piedras salientes. Antes de trasponer el umbral, me detuve a observar una cantidad de esculturas grotescas labradas en la fachada y especialmente alrededor de la puerta principal, sobre la cual, entre un montón de grifos descascarados y desvergonzados muchachitos, descubrí la fecha 1500 y el nombre Harton Earnshaw. Yo había hecho algunos comentarios y pedido al huraño propietario una breve historia del lugar, pero su actitud en la puerta parecía exigir mi entrada inmediata o mi partida definitiva, y no tuve deseos de agravar su impaciencia antes de haber inspeccionado el interior. Un escalón nos hizo penetrar en la sala de la familia, sin ningún corredor o pasaje de entrada. A esta sala la llaman la casa, por excelencia,
Es cocina y sala a la vez, pero creo que en Wuthering Heights la cocina ha debido batirse en retirada a otro lugar. Oí al menos distintamente un murmullo de conversación y un tintero de utensilios por allá adentro, y observé que no había junto a la espaciosa chimenea ninguna señal de haber sido utilizada, ni tampoco reflejo de cacerolas, de cobre o planchas en las paredes. Desde un rincón se reflejaba magníficamente luz y calor sobre una fila de inmensos platos de estaño mezclados con jarras y bandejas de plata, puestos unos sobre un vasto aparador de roble, casi hasta el techo. El último era aparente. Su entera arquitectura resultaba desnuda para un ojo inquisitivo, excepto en un lugar que estaba oculto por un cajón de madera lleno de panes de avena y piernas de carnero y jamones. Sobre la chimenea había colgados unos viejos fusiles enmohecidos y un par de pistolas de arzón, y a guisa de ornamento 3 cajas de té pintadas se alineaban a lo largo del borde. El suelo era de piedra blanca y pulida. Las sillas, de estructura primitiva y alto respaldo, estaban pintadas de verde. Una o dos, más macizas y negras, se adivinaban en la sombra. Bajo una bóveda reposaba una gran perra pointer oscura, rodeada por un montón de cachorros gruñones. Otros perros ocupaban otros rincones. El departamento y el moblaje no hubieran tenido nada extraordinario si hubiera pertenecido a un bravo granjero del norte con aire testarudo y miembros vigorosos destacados por los breches y las polainas. Individuos así, sentados en su sillón y con su jarra de cerveza por delante en una mesa redonda, se ven en un circuito de 5 o 6 millas alrededor de estas colinas, si uno los busca a la hora conveniente después de comer. Pero el señor Heathcliff ofrece un singular contraste con esta morada y esta forma de vivir. Por su aspecto, es un gitano de piel oscura; por su vestimenta y sus maneras, es un caballero, es decir, tan caballero como la mayoría de los propietarios campesinos. Un poco descuidado quizá en su vestimenta, aunque esto no lo perjudica porque tiene una figura erguida y hermosa, aunque de aspecto más bien sombrío. Posiblemente muchos podrían acusarlo de orgulloso o que tuviera mala educación, pero una voz interior me dice que no es este el caso. Sé por instinto que su reserva proviene de cierta repugnancia por demostrar sus sentimientos y por las manifestaciones de recíproca amabilidad. Ha de amar y odiar con la misma impenetrable reserva, y le parecerá una especie de impertinencia el ser amado u odiado. No, me apresuro demasiado. Le presto demasiado liberalmente mis propios atributos. El señor Heathcliff puede tener razones enteramente distintas de las que actúan sobre mí para retener su mano cuando encuentra a algún conocido. Déjenme creer que mi carácter es original. Mi querida madre acostumbraba decir que yo nunca tendría un hogar confortable, y el último verano, sin ir más lejos, demostré ser perfectamente indigno de tenerlo. Mientras gozaba de un mes de buen tiempo a la orilla del mar, conocí a la más fascinante de las criaturas. Me pareció una diosa. Mientras no dio muestras de advertir mi presencia, no. Le dije mi amor en palabras. No obstante lo cual, si las miradas tienen un lenguaje, el más idiota habría adivinado que yo estaba enamoradísimo. Ella entendió por fin y me miró en respuesta con la más dulce mirada imaginable. ¿Qué hice yo? Lo confieso con vergüenza. Me replegué glacialmente en mí mismo como un caracol. A cada mirada me enfriaba más y me retiraba más adentro, hasta que al fin la pobre inocente llegó a dudar de sus propios sentidos y, abrumada de su confusión por su supuesto engaño, persuadió a la madre a que se fueran. Por esa curiosa disposición de espíritu he ganado una reputación de crueldad deliberada. Solo yo puedo saber cuán inmerecida es. Me senté en el rincón de la chimenea opuesto a aquel que se dirigía mi propietario, y llené un intervalo de silencio tratando de acariciar a la perra que había dejado a sus cachorros y estaba merodeando alrededor de mis pantorrillas como una loba, el labio contraído y los blancos dientes prontos a morder. Mi caricia provocó un largo y gutural gruñido. «Haría mejor en dejar a la perra tranquila», rezongó el señor Heathcliff, al mismo tiempo que detenía
demostraciones más peligrosas con un puntapié. No está acostumbrada a ser mimada, ni la tengo como juguete. Luego, dirigiéndose hacia la puerta lateral, gritó de nuevo: ¡José! José murmuró desde el fondo del sótano algo que no pudo oírse, pero no dio señales de subir. Su amo bajó entonces a buscarlo, dejándome vis a vis con la maldita perra y un par de espantosos perros pastores que vigilaban celosamente todos mis movimientos. No deseoso de entrar en contacto con sus colmillos, permanecí inmóvil. Pero, imaginando que no podían entender insultos tácitos, empecé infortunadamente a guiñar los ojos y a hacer muecas al trío, hasta que algo en mi fisionomía indignó a la hembra hasta el punto de enfurecerse y saltar sobre mis rodillas. La rechacé y me apresuré a interponer la mesa entre los dos. Esta maniobra conmovió a toda la jauría. Media docena de demonios en 4 patas, de varios tamaños y edades, salieron de sus rincones ocultos y se juntaron. Yo sentí que mis talones y los faldones de mi levita eran los puntos de asalto, y manteniendo alejados a los más peligrosos combatientes, lo mejor que podía con el atizador, me vi obligado a pedir en voz alta la ayuda de alguien de la casa para restablecer la paz. El señor Heathcliff y sus sirvientes subieron por la escalera del sótano con una calma mortificante. No creo que se hayan movido un segundo más rápido de lo habitual, aunque el lugar era absoluta tempestad y ladridos y gruñidos. Felizmente, un habitante de la cocina anduvo más ligero, una mujer robusta con la falda recogida, los brazos desnudos y las mejillas enrojecidas por el fuego. Se precipitó en medio de nosotros, enarbolando una sartén, y usando esta arma y su lengua con eficacia, apaciguó la tormenta mágicamente. Ella sola permanecía palpitante como el mar después de un huracán, cuando su amo entró en la escena. ¿Qué diablos pasa?, preguntó, mirándome de una manera que apenas pude soportar después de su tratamiento inhospitalario. ¿Qué diablos realmente?, murmuré. La tropa de cerdos poseídos por el demonio. No podían tener ellos peores espíritus que estos animales suyos, señor. Tanto valdría dejar una visita con un montón de tigres. No molestan a las personas que no tocan nada, observó, poniendo la botella ante mí y la mesa en su lugar. Los perros tienen derecho a vigilar. ¿Quiere usted un vaso de vino? No, gracias. No lo han mordido. Si me hubieran mordido, habría dejado mi seña en el mordedor. El ceño del señor Heathcliff se distendió un poco. Vamos, vamos, señor Lockwood, dijo. Usted se ha agitado. Tome un poco de vino. Los huéspedes son tan raros en esta casa que... Yo y mis perros, lo reconozco, apenas sabemos cómo hemos de recibirlos. A su salud, señor. Me incliné y devolví la amabilidad. Empezaba a advertir que sería absurdo incomodarme a causa de la mala conducta de una jauría de perros. Además, no tenía ganas de permitir que se divirtiera más a mis expensas, ya que su humor tendía a esto. Él probablemente, movido por la prudente consideración de que era locura ofender a un buen inquilino, atenuó un poco el laconismo de su estilo, que excluía los pronombres y los verbos auxiliares, y acometió un asunto que supuso debía interesarme, un discurso sobre las ventajas y desventajas de mi actual retiro. Lo encontré muy inteligente en los asuntos que tocamos, y antes de irme me envalentoné hasta el punto de proponerme repetir la visita al día siguiente. Él, evidentemente, no deseaba lo mismo, a pesar de lo cual yo estaba dispuesto a volver. Es asombroso cómo me sentía desociable comparándome con él. Capítulo 2. La tarde de ayer se puso brumosa y fría. Casi tenía ganas de pasarla junto al fuego en mi gabinete de trabajo, en lugar de chapotear en el barro hasta Wuthering Heights. Al subir para comer, sin embargo, al subir las escaleras con esa perezosa intención y penetrar en el cuarto, vi la sirvienta de rodillas, rodeada de cepillos y baldes de carbón, levantando un polvo infernal, mientras extinguía las llamas con montones de ceniza. El espectáculo me hizo inmediatamente retroceder. Tomé el sombrero y después de caminar 4 millas llegué al jardín de Heathcliff, con el tiempo justo para protegerme de los primeros copos de una tormenta de nieve.
Sobre esa cumbre descubierta, la tierra estaba endurecida por una negra helada, y el aire me hizo tiritar. Incapaz de sacar la cadena, salté sobre el portón, corrí por el camino bordeado de árboles de grosella, y llamé, en vano para que me abrieran, hasta que me dolieron los dedos y los perros aullaron. ¡Qué malos huéspedes!, exclamé mentalmente, merecéis perpetuo aislamiento de vuestros semejantes por esta grosera inhospitalidad. Al menos no deberíais tener las puertas cerradas durante el día. No importa, entraré. Resuelto, me aferré al picaporte y lo sacudí fuertemente. La cabeza del avinagrado José apareció por una claraboya del granero. ¿Qué quiere usted?, gritó. El amo ha ido al corral. Si quiere hablarle, dé la vuelta por la granja. ¿No hay nadie dentro para abrirme la puerta?, grité como respuesta. Nadie más que la señora, y no abrirá, aunque usted haga un ruido infernal hasta la noche. ¿Y por qué? ¿No puede decirle que soy yo, José? Cualquier día. No quiero meterme, murmuró, desapareciendo. La nieve empezó a caer espesa. Me aferré al picaporte para ensayar de nuevo, cuando un joven sin saco que llevaba una horquilla sobre el hombro apareció en el patio de detrás de la casa. Me hizo señas de seguirlo, y después de haber atravesado un lavadero y un patio pavimentado que contenía un depósito de carbón, una bomba y un palomar, llegamos por fin a la gran pieza, alegre y cálida, donde me habían recibido la otra vez. Resplandecía deliciosamente a la lumbre de un inmenso fuego de carbón y leña, y junto a la inmensa puesta para una abundante comida. Tuve el gusto de observar la presencia de la señora, cuya existencia yo no había sospechado. Saludé y esperé creyendo que me ofrecería una silla. Me miró apoyándose sobre el respaldo y permaneció inmóvil y muda. «¿Qué tiempo?», dije en voz alta. «Temo, señora Heathcliff, que su puerta haya sufrido las consecuencias de la desidia de sus sirvientes. Me ha costado mucho trabajo que me oyeran». Ella no abrió los labios. La miré. Me miró también. Mejor dicho, fijó sus ojos en mí de manera fría, indiferente, excesivamente embarazosa y desagradable. «Siéntese», dijo el joven con mal humor. «Él vendrá pronto». Obedecí, tosí y llamé a la malvada Juno, que se dignó en esta entrevista a mover la punta de la cola en signo de reconocimiento. «Hermoso animal», comencé de nuevo. «¿Va a separarla de sus cachorros, señora?» «No son míos», dijo el amable huésped, con un tono peor del que podía haber empleado el mismo Heathcliff. «Ah, sus favoritos eran aquellos», continué yo, volviéndome hacia un oscuro cojín lleno de algo que parecían gatos. «Valientes favoritos», respondió desdeñosamente. «Por desgracia, era un montón de conejos muertos». Tosí una vez más y me acerqué al fuego, repitiendo mi comentario sobre el mal tiempo. «No debía usted haber salido», dijo ella levantándose para tomar de sobre la chimenea 2 canastillas pintadas. Antes estaba a la sombra, ahora pude ver distintamente su rostro y su aspecto. Era esbelta y aparentemente un poco más que un adolescente. Unas formas admirables de la exquisita faz que yo había visto nunca, facciones delicadas, muy bellas, bucles rubios, mejor dicho dorados, caían sobre su fino cuello, y ojos que si hubiera tenido expresión agradable habrían sido irresistibles. Afortunadamente, para mi sensible corazón, el único sentimiento que revelaba fluctuaba entre el desdén y una especie de desesperación que parecía raro descubrir allí. Las canastillas estaban demasiado altas para ella. Hice un movimiento como para ayudarla. Se volvió hacia mí con la expresión de un avaro a quien alguien le propusiera ayudarle a contar su oro. «No necesito ayuda», dijo secamente. «Puedo alcanzarla sola». «Perdón», me apresuré a replicar. «¿Está invitado a tomar el té?», preguntó atándose un delantal sobre su limpio vestido negro y balanceando una cuchara de té por encima de la tetera. «Con mucho gusto tomaría una taza», respondí. «¿Está invitado?», repitió. «No», dije, sin poder contener una sonrisa, «pero usted es la más indicada para hacerlo». Dejó el té, la cuchara y todo lo demás, con un movimiento de despecho y la frente arrugada
y el labio inferior contraído como el de un niño a punto de llorar. El joven, mientras tanto, había echado sobre sus hombros un saco muy usado y, erguido ante el fuego, me miraba de reojo, como si hubiera entre nosotros algún odio mortal no vengado. Empecé a dudar si era o no un sirviente. Su traje y su lenguaje eran rudos, completamente desprovistos de la superioridad que se observa en el señor y la señora Heathcliff. Sus bucles negros estaban descuidados e hirsutos. Sus bigotes se esparcían por sus mejillas como los de un oso, y sus manos eran callosas como las de un labrador. Pero su actitud era desembarazada, casi altiva, y no mostraba ninguna servilidad doméstica hacia el ama de la casa. A falta de pruebas claras de su condición, creí preferible abstenerme de prestar atención a su curiosa conducta. Al cabo de 5 minutos, la entrada de Heathcliff me alivió, en cierta medida, de la incómoda situación. «Ya ve usted, señor, que he venido como se lo prometí», exclamé con alegría fingida, «y mucho temo que la nieve haya de retenerme aquí durante media hora. Si puede concederme refugio durante ese lapso». «Media hora», dijo sacudiendo los blancos copos que cubrían su ropa. «Me sorprende que haya usted elegido el peor día de una tormenta de nieve para venir hasta aquí. ¿No sabe que corre peligro de perderse en los pantanos? Hasta la gente de estas tierras se equivoca el camino en tardes como esta, y puedo decirle que, por el momento, no hay esperanzas de cambio. Podría quizá encontrar una guía entre sus peones, que se quedarían en la granja hasta mañana. ¿Me facilitaría usted uno?» «Pues no, no puedo». «Oh, realmente... tendré entonces que librarme a mi propia sagacidad». «¿No va a ser el té?», preguntó el del saco raído, apartando de mí su huraña mirada para dirigirla a la joven. «¿Hago también para él?», preguntó ésta, dirigiéndose a Heathcliff. «Prepáralo. ¿Quieres?», fue la respuesta en tono tan feroz que di un salto. La forma en que pronunció estas palabras revelaba una naturaleza genuinamente perversa. Ya no me sentí inclinado a considerarlo un hombre admirable. Cuando terminaron los preparativos, me invitó diciendo: «Ahora, señor, adelante su silla». Y todos, inclusive el joven rústico, nos acomodamos alrededor de la mesa. Un austero silencio prevaleció mientras tomábamos el té. Pensé que si era yo el causante del malestar, debía hacer algún esfuerzo para desvanecerlo. No era posible que todos los días estuviesen tan sombríos y taciturnos, por peor carácter que tuviesen. El aspecto que mostraba en ese momento no podía ser el habitual. «Es una cosa extraña», comencé, en el intervalo entre una taza y otra. «¿Cómo puede la costumbre modelar nuestros gustos e ideas? Muchos no podrían imaginarse una existencia de felicidad en una vida completamente retirada del mundo como usted, señor Heathcliff. Sin embargo, me atrevería a decir que, rodeado por su familia y con su amable esposa como el genio que preside su hogar y su corazón». «Mi amable esposa», me interrumpió con una mueca casi diabólica. «¿Dónde está mi amable esposa?». «Quiero decir, la señora de Heathcliff, su esposa». «Bien, sí. Oh, quiere usted decir, sin duda, que su espíritu obra como un ángel guardián velando sobre la suerte de Cumbres, después de que su cuerpo lo ha abandonado, ¿no es eso?». Advirtiendo que había cometido un error, traté de arreglarlo. Debía haber visto la gran disparidad de edades entre los dos para que pudiera ser marido y mujer. Uno tenía alrededor de 40 años de edad de vigor mental, en la que los hombres alimentan rara vez la ilusión de las jovencitas y que ellas se casen con ellos por amor. Este sueño está reservado para solaz de nuestros años de declinación. La otra no representaba 17 años. Tuve una inspiración súbita. El campesino que está al lado, que bebe su té en una jarra y come pan con las manos sucias, puede ser su esposo.
Heathcliff, hijo, sin duda. Es la consecuencia de enterrarse vivos. Ella se ha abandonado a este rústico por simple ignorancia de la existencia de individuos superiores. Es una lástima. Debo tratar de hacerle lamentar su elección. Esta última reflexión podría ser fatua. No lo era. Mi vecino me impresionaba como un tipo casi repugnante. Yo sabía por excelencia ser bastante atrayente. La señora Heathcliff es mi nuera, dijo Heathcliff, a lo que confirmó mi suposición. La miró, al hablar de una manera peculiar, una mirada de odio, a no ser que tuviera una anormal disposición de sus músculos faciales que no interpretaran como en la demás gente el lenguaje de su alma. Ah, ciertamente. Ahora comprendo. Usted es el feliz poseedor de esta hada benéfica, dije, dirigiéndome a mi vecino el joven. Fue peor que antes. El joven se puso carmesí y cerró el puño con todas las apariencias de un ataque premeditado, pero pareció recuperarse y ahogó la tormenta en un juramento brutal malhumorado en mi honor, que tuve cuidado de pasar por alto. No tiene suerte en sus conjeturas, señor, observó mi huésped. Ninguno de nosotros tiene el privilegio de poseer a su hada benéfica, como le dice. El esposo ha muerto. Dije que era mi nuera. Es preciso, pues, que se haya casado con mi hijo. ¿Y este joven es...? No es mi hijo, seguramente. Heathcliff sonrió de nuevo, como si hubiera sido una broma demasiado audaz atribuirle la paternidad de ese oso. Mi nombre es Hareton Earnshaw, dijo este, y yo le aconsejo respetarlo. No le he faltado el respeto, respondí riendo internamente de la soberbia con que se prestaba. Él me miró con fijeza durante largo tiempo sin que yo le devolviera la mirada, por miedo a ceder a la tentación de abofetearlo o de dar libre curso a mi hilaridad. Empecé a sentirme fuera de lugar en este agradable círculo familiar. La lúgubre atmósfera espiritual dominaba el sentimiento de bienestar físico que me proporcionaba el ambiente, y resolví pensarlo 2 veces antes de aventurarme de nuevo a visitar la casa. Después de terminar el asunto de la comida, y como nadie pronunciara una palabra de conversación sociable, me aproximé a la ventana para observar el tiempo. Contemplé un triste espectáculo. La noche caía prematuramente y el cielo y las colinas se mezclaban en un violento torbellino de viento y nieve espesa. No creo posible que pueda volver a casa sin un guía, exclamé, sin poderme contener. Los senderos estarían ya borrados, y aunque no fuera así, apenas podría ver a 1 metro de distancia. Hareton lleva esa docena de carneros bajo el techo de la granja. La nieve los cubrirá si se los deja en el parque toda la noche, y ponles un tablón delante, dijo Heathcliff. ¿Qué debo hacer?, continué yo con creciente irritación. Mi pregunta no tuvo respuesta. Mirando a mi alrededor, solo vi a José, que traía un balde de borrach para los perros, y a la señora Heathcliff, inclinada sobre el fuego divirtiéndose en quemar un mazo de fósforos que se había caído del borde de la chimenea cuando puso la caja de té en su sitio. El primero, después de haber depositado su carga, miró alrededor de la pieza y exclamó con voz cascada: «Me sorprende que pueda estar allí sin hacer nada y calentándose cuando los demás están afuera, pero usted es una inútil y no vale la pena gastar palabras. Nunca se curará de sus malas costumbres y se irá derecho al infierno como su madre». Yo me imaginé por un momento que ese trozo de elocuencia me estaba dirigido, y bastante rabioso avancé sobre el vejete con la intención de arrojarlo de la pieza a puntapiés. La señora Heathcliff, sin embargo, me detuvo con su respuesta. «Viejo escandaloso e hipócrita», replicó, «no tiene miedo de pronunciar el nombre del diablo que ha de llevarlo. Le advierto que no trate de irritarme, porque solicitaré eso como un favor especial. Un momento. Mire un poco, José», continuó tomando de un estante un gran libro oscuro. «Le mostraré mis progresos en la magia negra. Pronto seré competente para todo.
La vaca roja no murió por casualidad y sus reumatismos no deben considerarse como una gracia providencial. ¡Ay, perversa! Exclamó el viejo. El Señor nos libre del mal. No, impío, usted es condenado. Salga o lo castigaré seriamente. Los modelaré a todos en cera y en arcilla, y al primero que pase los límites que yo fijo, no diré lo que he de hacerle, pero ya lo verán. Fuera, que lo tengo en cuenta. La pequeña bruja puso su malignidad fingida en sus bellos ojos y José, temblando con sincero horror, huyó rezando y repitiendo «perversa» mientras se iba. Creí que la joven se había librado de una especie de broma siniestra y al quedarnos solos traté de interesarla en mi preocupación. «Señora Heathcliff», dije seriamente, «disculpe si la molesto. Supongo que, con ese rostro, no puede usted dejar de tener buen corazón. Indique algunos signos que me permitan encontrar el camino para volver a casa. No tengo mayor idea de cómo hacerlo, de la que usted tendría si tuviera que irse a Londres». «Sigue el camino por donde vino», respondió, instalándose en una silla con una bujía y el gran libro abierto sobre sus rodillas. «Es un consejo breve, pero el mejor que puedo darle. Así que si le dicen luego que me han encontrado muerto en una zanja o en un pozo de nieve, su coincidencia no le susurrará que es en parte por culpa suya. ¿Por qué? Yo no puedo escoltarlo. No me dejarían salir hasta el límite del jardín. Por nada del mundo permitiría que usted cruzara el umbral por mí en una noche como esta», exclamé. «Le pido que me diga cuál es mi camino y no que me acompañe. O si no, que convenza a Mr. Heathcliff a que me dé una guía». «¿Pero quién? Aquí estamos él, Earnshaw, Zillah, José y yo. ¿A quién llevaría? ¿No hay peones en la granja?» «No, no los hay». «Entonces, quiere decir que tendré que quedarme. Arregle eso con el dueño de la casa. A mí no me incumbe disponer nada». «Espero que esto le servirá de lección para no emprender excursiones a la ligera por estas montañas», exclamó la fuerte voz de Heathcliff desde la entrada de la cocina. «En cuanto a quedarse, no tengo comodidades para las visitas. Tendrá que compartir el lecho de Hareton o el de José». «¿Puedo dormir sobre una silla en esta pieza?», propuse. «No, no. Un extraño es un extraño, sea rico o pobre. No me conviene dejar a nadie en disposición de esta pieza cuando no estoy yo para vigilar», dijo el grosero personaje. Con este insulto, mi paciencia llegó a su colmo. Lancé una exclamación de disgusto y me precipité hacia el patio tropezando con Earnshaw a la salida. Estaba tan oscuro que no pude encontrar la puerta y mientras buscaba tuve otra experiencia sobre la manera encantadora como se trataban. Al principio, el joven pareció a punto de protegerme. «Lo acompañaré hasta el límite del parque», dijo. «Irás con él al infierno», exclamó su amo, o lo que fuese. «¿Y quién se ocupará de los caballos, La vida de un hombre es más importante que el cuidado de los caballos durante una noche. Alguien debe ir», murmuró la señora Heathcliff con más dulzura de lo que yo esperaba. «No por orden suya», repuso Hareton. «Si usted se interesa por él, le aconsejo que se tranquilice». «Entonces, confío en que su fantasma lo perseguirá y espero que Heathcliff no encontrará ya otro inquilino hasta que la granja esté en ruinas», respondió ella sarcásticamente. «Oiga, los está maldiciendo», murmuró José, hacia quien yo me dirigía. Este estaba sentado oyéndolos mientras ordeñaba las vacas a la luz de la linterna. Me apoderé de esta sin ceremonia y, gritando que la mandaría de vuelta al día siguiente, me precipité hacia la salida más próxima. «Patrón, me roba la linterna», gritó el anciano, persiguiéndome. Gashner, perro, Wolf, agárrenlo». Al abrir la puertita, dos monstruos peludos me saltaron a la garganta, me voltearon y la luz se apagó. Mientras que las risas mezcladas de Heathcliff y Hareton llevaban al colmo mi rabia y mi humillación. Afortunadamente, las bestias parecían más inclinadas a estirar sus patas y bostezar y a agitar la cola.
que a devorarme vivo, pero no toleraron que yo me rehiciese y me vi obligado a quedar extendido hasta que los malignos amos de ellos les pareció conveniente librarme. Entonces, sin sombrero y temblando de rabia, ordené a esos herejes que me dejaran salir. Pobres de ellos que me detuvieran un minuto más, con amenazas variadas e incoherentes de represalias que, por la profundidad y la vaguedad de su virulencia, recordaban al rey Lear. La vehemencia de mi agitación me produjo una copiosa hemorragia nasal y Heathcliff siguió riendo y yo recriminando. No sé en qué habría terminado la escena si no se hubiera encontrado a mano a una persona más razonable que yo y más benévola que mi interlocutor. Fue Zillah, la robusta ama de llaves, que salió al fin preguntando qué era ese estrépito. Creyó que algunos de ellos me habían golpeado y, no atreviéndose a atacar a su amo, dirigió su artillería vocal contra el más joven de los granujas. «Muy bien, señor Earnshaw», exclamó. «Me pregunto ahora qué cosa nueva inventará. Vamos a matar ahora gente en nuestra propia puerta. Ya veo que esta casa no me convendrá nunca. Mire al pobre muchacho, se ahoga. ¡Chst, chst, quietos! Entre que lo voy a curar. Vamos, cálmese». Diciendo esto, me arrojó una jarra de agua helada en el cuello y me empujó hacia la cocina. El señor Heathcliff nos siguió y su accidental alegría desapareció para dejar lugar al sombrío aspecto habitual. Yo me sentía extremadamente mal, mareado y débil, y por lo tanto obligado a aceptar la hospitalidad bajo ese techo. Heathcliff le dijo a Zillah que me diera un vaso de aguardiente y entró en la otra pieza. Ella me expresó su condolencia por mi triste situación, obedeció la orden, con lo que me reanimé un poco y me llevó hasta la cama. Capítulo 3. Mientras me guiaba por la escalera, me recomendó que escondiera la luz y no hiciera ruido, porque su amo tenía ideas raras sobre la pieza donde iba a instalarme y nunca dejaba a nadie que se alojara allí. Pregunté la razón. No la sabía. Hacía 1 año o 2 que estaba en la casa y tenían todos tan extrañas maneras que no podía comenzar a ser curiosa. Demasiado aturdido para hacerlo yo mismo, cerré la puerta y miré a mi alrededor, buscando la cama. Todo el mobiliario consistía en una silla, un armario y una gran caja de roble con aberturas cuadradas en lo alto, que parecían ventanas de coche. Acercándome miré dentro y advertí que era una especie de cucheta de viejo modelo. De hecho, formaba un pequeño ambiente y el borde de una ventana le servía como mesa. Hice correr los paneles del costado, entré con mi luz, lo cerré y me sentí seguro contra la vigilancia de Heathcliff y de cualquier otro. Sobre el reborde de la ventana, donde puse mi bujía, había un rincón, algunos pocos libros llenos de humedad. El reborde estaba cubierto con inscripciones rasguñadas en la pintura. Estas inscripciones, sin embargo, no eran más que un nombre repetido en toda clase de caracteres, grandes y chicos: Catalina Earnshaw. Aquí y allá, cambiado por Catalina Heathcliff y luego en Catalina Linton. En mi pesada apatía, incliné la cabeza contra la ventana y seguí deletreando: Catalina Heathcliff, Earnshaw, Linton, hasta que se cerraron los ojos, pero no había permanecido así 5 minutos cuando un resplandor de letras blancas salió de la oscuridad, relucientes como espectros. El aire estaba lleno de Catalinas, e irguiéndome para rechazar ese nombre obsesionadamente, descubrí que la mecha de mi candela se inclinaba sobre uno de los antiguos volúmenes del que se desprendía un fuerte olor de cuero quemado. Lo sacudí y, molesto por la influencia del frío y por una náusea persistente, me senté y abrí el volumen dañado sobre mis rodillas. Era una Biblia en caracteres finos con un terrible olor a humedad. En la primera página tenía la inscripción Catalina Earnshaw y la fecha de un cuarto de siglo atrás. Lo cerré y tomé otro y otro hasta que los hube examinado todos. La biblioteca de Catalina era selecta y su estado de destrucción demostraba que se le había usado ampliamente.
Aunque no siempre legítimamente, había pocos capítulos que hubiesen escapado a un comentario a pluma o lápiz, o algo que parecía ser lápiz, que cubría todos los blancos dejados por la imprenta. Había frases sueltas. En otros lugares, eso se tomaba la forma de un diario, en regla, garabateado por una inhábil mano infantil. A la cabeza de una página blanca, un tesoro probablemente. Cuando se la descubrió, me divirtió mucho ver una excelente caricatura de mi amigo José. Grosera, pero fuertemente dibujada, me interesó enseguida la misteriosa Catalina y comencé a descifrar sus borrosos jeroglíficos. Un domingo horrible. Así comenzaba el párrafo que seguía. Hubiera querido que mi padre estuviese de vuelta. Hindley es un desastre, un detestable reemplazante. Su conducta con Heathcliff es atroz. H. y yo estábamos por rebelarnos. Dimos el primer paso esta noche. Todo el día ha estado lloviendo a cántaros, no pudimos ir a la iglesia y por eso José debió reunir a la gente en el granero, y mientras Hindley y su mujer se calentaban abajo ante un fuego confortable, haciendo cualquier cosa menos leer sus Biblias, estoy segura, Heathcliff y yo, así como el infeliz peoncito, fuimos conminados a tomar nuestros libros de oraciones y a subir. Nos colocaron en la fila sobre una bolsa de granos, temblando de frío y con la esperanza de que José se helara también para que nos hiciera una homilia corta. Vana idea. El servicio duró exactamente 3 horas y todavía mi hermano tuvo la desfachatez de reclamar cuando bajábamos. ¿Cómo? ¿Ya terminó? Antes nos permitían jugar el domingo por la tarde si no hacíamos mucho ruido. Ahora una simple risa basta para que nos manden a un rincón. «Olvidan ustedes que tienen aquí un amo», dijo el tirano. «Voy a destruir al primero que me haga enojar. Insisto en que haya buena conducta y silencio». «Oh, muchacho, ¿eras tú?» «Francés, mi querida, tírale el pelo cuando pases». Lo oí chasquear los dedos. Francis le tiró fuertemente los cabellos y volvió a sentarse en las rodillas de su marido, y allí se quedaron como 2 bebés besándose y diciéndose tonterías más de 1 hora, palabras vanas que a nosotros nos avergonzarían. Nos instalamos lo más confortablemente posible bajo la bóveda del vestuario. Yo acababa de atar nuestros delantales, colgándolos como cortinas, cuando entró José, que venía del establo. Arrancó mi obra, me abofeteó y gruñó. «Acaba de enterrar al amo. No ha terminado el día del sabbat». La voz del evangelio le suena en 2 oídos y se atreven a jugar. Tendrían que avergonzarse. Siéntense, niños perversos. Hay libros suficientes para leer. Siéntense y piensen en sus almas. Al decir esto, nos obligó a rectificar nuestras posiciones para que recibiéramos del fuego lejano un débil rayo que nos permitiera ver el texto del libraco que nos dio. Yo no puedo soportar esta ocupación. Tomé el volumen grasoso por el dorso y lo arrojé a la casilla del perro, protestando que odiaba los libros piadosos. Heathcliff mandó el suyo de un puntapié al mismo lugar. Fue cosa de ver el escándalo. «Señor Hindley», gritó nuestro capellán, «venga aquí, amo. La señorita Katia ha roto la tapa del casco de salvación». Y Heathcliff desahogó su rabia en la primera parte del ancho camino de la destrucción. ¡Qué horror! Si continúan esta vida, el viejo los habría arreglado como merecen, pero ya no existe más. Hindley abandonó su paraíso sobre la tierra y tomándonos a uno por el cuello y a otra por el brazo, nos arrojó a la cocina donde, según nos aseguró José, el viejo Nick, el diablo, vendría a apoderarse de nosotros tan seguramente como estábamos vivos, y así, reconfortados, buscamos cada uno un rincón distinto para guardar su llegada. Yo me apoderé de este libro y de una botella de tinta que estaba en el estante y dejé abierta la puerta para tener un poco de luz, y tuve tiempo de escribir 20 minutos, pero mi compañero era impaciente y propuso que nos apropiáramos del manto de la lechera y, abrigados con él, nos escapáramos al campo. Buena idea.
Así, luego cuando el viejo gruñón llegara, podría creer que se había realizado su profecía. No podríamos sufrir afuera bajo la lluvia más humedad y frío que aquí. Supongo que Catalina ejecutó su proyecto porque el párrafo siguiente trata otro asunto. El tono es lacrimoso. Nunca hubiera creído que Hindley me haría llorar tanto, escribe. Me duele la cabeza hasta el punto en que no puedo apoyarla en la almohada, y sin embargo no cederé. Pobre Heathcliff. Hindley le dice que es un vagabundo y no quiere dejarlo entre nosotros, ni comer con nosotros, dice él. Y yo no debemos jugar nunca más juntos, y amenaza con echarlo de la casa si no obedecemos sus órdenes. Ha criticado a nuestro padre. ¿Cómo se ha atrevido? Por haber tratado a Heathcliff tan bondadosamente, y jura que lo reducirá al lugar que le corresponde. Empecé a dormitar sobre la página medio borrada. Mis ojos, que vagaban del manuscrito a lo impreso, se fijaron en un título rojo, ornamentado, 70 veces 7, y el primero de los 71. Piadoso discurso pronunciado por el reverendo de James Rotherham, de la capilla de Gimmerton, Surrey. Y mientras, semiconsciente, mi cerebro se empeñaba en adivinar qué habría dicho James Rotherham sobre el tema, caí a lo largo sobre la cama y me quedé dormido. Ay, tristes efectos del té malo y el mal humor. ¿Qué otras causas me habrían hecho pasar una noche tan terrible? No recuerdo nada que pueda comparársele, desde que soy capaz de sufrir. Empecé a soñar, casi antes de haber perdido la conciencia del sitio en que me encontraba. Me pareció que era por la mañana y que había salido para mi casa con José de guía. Una profunda capa de nieve cubría nuestro camino, y mientras avanzábamos penosamente, mi compañero me hacía amargos reproches por no llevar yo un bastón de peregrino, diciéndome que no podría penetrar nunca en la casa sin tener uno, mientras blandía orgullosamente un garrote de un puño muy pesado al que daba aquel nombre. Durante un instante consideré que era absurdo que yo necesitara tal arma para que me admitieran allí en mi propia casa. Luego me acometió una nueva idea. No iba hacia allí. Caminábamos para oír al famoso James Rotherham, que predicaría sobre el texto 70 veces 7. Uno de nosotros, José, el predicador, o yo, había cometido el primero de los 77 y debía ser públicamente denunciado y excomulgado. Llegamos a la capilla. Yo había pasado ante ella realmente en mis paseos 2 o 3 veces. Está situada en un bajo entre dos colinas a bastante altura, cerca de un pantano cuyo barro es conveniente, según parece, para embalsamar los pocos cadáveres que allí se depositan. El techo ha quedado sano hasta ahora, pero como el suelo del pastor es solo de 20 libras por año, más el uso de una casa parroquial con 2 piezas que amenazan reducirse pronto a una, nadie quiere aceptar los deberes de este cargo. Tanto más cuando se dice corrientemente que sus ovejas lo dejarían morir de hambre antes que aumentar su estipendio en un solo penique de su propio bolsillo. Sin embargo, en mi sueño, James tenía un auditorio numeroso y atento y predicaba, Dios mío, qué sermón, un sermón dividido en 490 partes, cada una de la longitud de un sermón ordinario y cada una sobre un pecado diferente. Donde los buscaba, no puedo decirlo. Tenía su manera especial de interpretar la frase y parecía necesario que el hermano cometiera en cada oración pecados diferentes. Estos eran de los más curiosos, raras transgresiones que yo nunca había imaginado. Qué cansado me sentía. Cómo me revolvía en mi asiento, bostezaba, me adormecía, despertaba. Cómo debía pellizcarme, pincharme, frotarme los ojos, levantarme, volverme a sentar mientras codeaba a José para que me dijera si el predicador iba a terminar alguna vez. Estaba condenado a oírlo todo. Finalmente llegó el primero de los 71. En este instante crítico, una súbita inspiración me acometió. Debía levantarme y denunciar a James Rotherham como autor del pecado que ningún cristiano puede perdonar. «Señor», exclamé,
Sentado aquí entre estas 4 paredes, he soportado y perdonado los 490 capítulos de su discurso 70 veces 7, he tomado mi sombrero y he estado a punto de irme. 70 veces 7 me ha obligado usted a volver a mi asiento 491 veces. Ya es demasiado. Compañeros de martirio, a él, hacedlo bajad y deshacedlo en átomos para que quien lo conoció no pueda reconocerlo. Tú eres el hombre, exclamó James después de una pausa solemne, inclinándose por sobre su cojín. 70 veces 7 has fruncido tu ceño, 70 veces 7 he pedido consejo a mi corazón. Bah, me he dicho, es debilidad humana, esto también puede absolverse. Pero el primero de los 71 ha llegado. Hermanos, ejecutad en él la sentencia escrita, este honor corresponde a todos los santos de Dios. Después de estas palabras concluyentes, toda la asamblea, alzando sus bastones de peregrino, se abalanzó sobre mí, y yo, que no tenía arma para defenderme, comencé a forcejear con José, mi más inmediato y feroz asaltante, para arrancarle el suyo. En la confusión de la multitud, muchos garrotes se cruzaban, los golpes que se me dirigían caían sobre otros cráneos. Toda la capilla resonaba con los no, y Braderham, no queriendo permanecer ocioso, mostraba su celo con pesados golpes sobre los bordes del púlpito, haciendo tanto ruido que, al fin, para mi indecible alivio me desperté. ¿Qué era lo que había sugerido ese tremendo tumulto? ¿Qué era lo que había desempeñado el papel de James en la batalla? Simplemente la rama de un árbol que tocaba las persianas cuando las ráfagas de viento soplaban de ese lado y que frotaba sus secos frutos contra los vidrios. Durante un instante escuché dudando, descubrí al perturbador y di una vuelta en la cama. Dormité y volví a soñar, un sueño más desagradable si era posible que el anterior. Ahora me daba cuenta de que estaba acostado en el gabinete de roble y oía distintamente las ráfagas de viento y el caer de la nieve, oía también el ruido molesto y persistente de la rama y lo atribuía a la verdadera causa. Pero me molestaba tanto que resolví reducirlo a silencio, si era posible, y creí que me levantaba y trataba de abrir la ventana. El picaporte estaba soldado, circunstancia que yo había observado estando despierto, pero que me había olvidado. Debo detenerla, no obstante. Murmuré hundiendo mi brazo a través del vidrio y extrayéndolo para apoderarme de la rama importuna, en vez del cual mis manos se cerraron sobre los dedos de una pequeña mano helada. El intenso horror de la pesadilla cayó sobre mí. Traté de retirar mi brazo, pero la mano se aferró a él y una voz infinitamente melancólica sollozó: «Déjame entrar. Déjeme entrar». «¿Quién es usted?», pregunté mientras luchaba por liberar la mano. «Catalina Linton», respondió la voz temblorosa. ¿Por qué pensé Linton si había leído 20 veces Earnshaw y una sola vez Linton? Estoy de vuelta. Me había perdido en el campo. Mientras hablaba, distinguía vagamente un rostro de niña mirando a través de la ventana y el terror me hizo cruel, y viendo que era inútil tratar de librarme de esa criatura, atraje su puño hasta el vidrio roto y lo froté en él hasta que la sangre corrió y manchó las ropas de la cama, pero seguía diciendo: «Déjame entrar». Y permanecía aferrada, haciéndome enloquecer de miedo. «¿Cómo puedo hacerlo?», dije al fin. «Suélteme si quiere que lo haga». Los dedos se aflojaron, yo retiré los míos del agujero y apilé los libros en una pirámide junto a él y me tapé los oídos para no oír, para no escuchar el lamentable ruego. Me pareció que permanecía así durante un cuarto de hora, pero cuando escuché de nuevo seguía el doloroso gemido. «Váyase», grité, «no la dejaré entrar aunque me lo pida 20 años». «Hace 20 años», gimió la voz. «Hace 20 años que ando errante». Luego comenzó un ligero rasguñar afuera y la pila de libros se movió como si la empujaran. Traté de levantarme, pero no pude mover ni un miembro y empecé a aullar presa de un frenesí de terror. Con gran confusión mía descubrí que mi aullido no era imaginario.
Pasos rápidos se aproximaban a la puerta de mi pieza. Alguien la abría con mano vigorosa y una luz brilló a través de las cuadradas aberturas de la cama. Me senté temblando todavía y secándome la transpiración de la frente. El intruso parecía titubear y murmuraba para sí. Al fin dijo a media voz, como si no esperara respuesta: ¿Hay alguien ahí? Consideré mejor confesar mi presencia porque reconocí la voz de Heathcliff y temí que buscara más si me quedaba quieto. Con esa intención me di la vuelta y abrí los paneles. No olvidaré el efecto que mi acción produjo. Heathcliff estaba de pie junto a la puerta, en mangas de camisa, con una bujía goteándole sobre los dedos y el rostro tan blanco como la pared. El primer crujido de la madera de roble lo hizo saltar como un choque eléctrico. La vela se escapó de sus dedos y a distancia de algunos pies, y su agitación era tan extremada que apenas podía disimularla. «Soy su visitante, señor», le dije, deseoso de ahorrarle la humillación de exponer por más tiempo su cobardía. «He tenido la mala suerte de gritar durmiendo porque me acometió una terrible pesadilla. Siento haberlo molestado». «Oh, Dios lo confunda, señor Lockwood. Desearía que se fuera», comenzó mi huésped, poniendo la bujía en una silla porque le pareció imposible tenerla firme. «¿Y quién lo ha traído a esta pieza?», continuó, hundiendo las uñas en las palmas de sus manos y apretando los dientes para reprimir las convulsiones del maximilar. «¿Quién ha sido? Me dan ganas de arrojarlo de la casa ahora mismo». «Ha sido su sirvienta Sila», repliqué, saltando de la cama y vistiéndome rápidamente. «No me importa lo que usted haga, señor Heathcliff, ella se lo merece. Supongo que necesitaba otra prueba de que la pieza está embrujada a mis expensas, y bien lo está, llena de espectros y de fantasmas. Tiene razón en conservarla cerrada, le aseguro. Nadie le agradecerá que lo haya hecho dormir en este antro». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Heathcliff. «¿Y qué hace? Acuéstese y termine su noche, ya que está aquí, pero por Dios, no repita ese ruido horrible que nada puede justificar a no ser que estuvieran degollándolo». «Si el pequeño demonio hubiera entrado por la ventana, probablemente me estaría estrangulando», repliqué. «No estoy dispuesto a soportar de nuevo las persecuciones de sus hospitalarios antepasados. El reverendo James Bradderham no era pariente por el lado materno, y esa mocita descarada de Catalina Linton o Earnshaw, no sé qué. Debe haber sido un alma perversa. Me ha dicho que había errado sobre la tierra durante años. Justo castigo por sus pecados mortales, sin duda». Apenas terminé de pronunciar estas palabras, recordé la asociación en el libro del nombre de Heathcliff con el de Catalina, que se había borrado completamente de mi memoria y que ahora despertaba. Enrojecí por mi falta de tacto, pero sin mostrar mayor conciencia de la ofensa, me apresuré a agregar: «La verdad es, señor, que pasé la primera parte de la noche aquí de nuevo», iba a decir, recorriendo esos viejos volúmenes, lo que hubiera revelado mi conocimiento de su contenido impreso o anotado, pero me corregí rápidamente y continué, deletreando el nombre rasguñado en el borde de la ventana. «Ocupación monótona, calculada para dormirme, como la de contar, o... ¿qué significa que me hable de esa manera a mí?», tronó Heathcliff con feroz vehemencia. ¿Cómo se atreve usted bajo mi techo? Dios mío, está loco para hablarme así». Y se golpeó la frente con rabia. Yo no sabía si enojarme por este lenguaje o proseguir mi explicación, pero parecía tan aferrado que tuve lástima y seguí con mi sueño, afirmando que nunca había oído el nombre de Catalina Linton. Pero que, a fuerza de leerlo, había producido sobre mí una impresión que se personificó cuando perdí el control de mi mente. Heathcliff iba retrocediendo gradualmente bajo el abrigo del lecho mientras yo hablaba al fin se sentó, casi completamente escondido detrás. Adiviné, sin embargo, por su respiración irregular y entrecortada, que luchaba por vencer un exceso de emoción violenta. No queriendo mostrarle que me daba cuenta del conflicto, continué mi toilette. Ruidosamente miré mi reloj y monologué sobre la longitud de la noche. «Todavía no son las 3. Habría jurado que eran las 6.
Acá el tiempo se estanca. Nos hemos retirado a las 8. Siempre lo hacemos a las 9 en invierno y nos levantamos a las 4, dijo mi huésped reprimiendo un gemido y, según lo supuse por el movimiento de la sombra de su brazo, secándose una lágrima. Señor Lockwood, agregó, puede usted ir a mi pieza. Si baja tan temprano solo conseguirá molestar, y sus gritos pueriles han mandado mi sueño al diablo. Y el mío también, repliqué. Caminaré por el patio hasta que amanezca y entonces me iré. Y usted no deberá temer ya que mi intrusión se repita. Me he curado completamente de las ganas de buscar placer en la sociedad. Sea en la ciudad o en el campo, un hombre sensible debe encontrar en sí mismo compañía suficiente. Deliciosa compañía, murmuró Heathcliff. Tome la bujía y vaya donde quiera. Iré enseguida a acompañarlo. Evite el patio, sin embargo, porque los perros están sueltos. Y en cuanto a la casa, Juno está de centinela. En fin, no puede usted hacer otra cosa que vagar por la escalera y los corredores, pero salga. Iré dentro de 2 minutos. Obedecí, por lo menos, a la orden de dejar la pieza. Luego, no sabiendo a dónde conduciría el estrecho corredor, me detuve. Fui entonces testigo involuntario de una escena de superstición que desmentía la forma extraña, el aparente buen sentido de mi propietario. Se aproximó a la cama, abrió la ventana de golpe y estalló mientras la empujaba en una incontrolable pasión de lágrimas. «Entra, entra, entra», sollozaba. «Entra, Katy. Entra una vez más. Adorada de mi corazón, óyeme esta vez. Al fin, Catalina». El espectro mostró el carácter común de los espectros, no dio signos de existencia, pero la nieve y el viento penetraron en torbellinos furiosos, llegando hasta donde yo estaba y apagándome la luz. Había tal angustia en la explosión de dolor que acompañaba ese delirio que mi compasión me hizo olvidar su locura y me alejé molesto a medias por haber escuchado todo y lamentando el haber relatado la ridícula pesadilla que había producido esa agonía, aunque la causa estuviese fuera de mi comprensión. Descendí cautelosamente al piso bajo y me instalé en la cocina, donde un fuego moribundo que traté de reanimar me permitió encender de nuevo mi luz. Nada se movía, salvo un gato gris manchado que salió lentamente de las cenizas y me saludó con un maullido gemebundo. 2 bancos, cortados en forma de arco, rodeaban casi completamente el hogar. Me extendí en uno y Grimalkin subió al otro. Estábamos en tren de dormitar los dos cuando alguien invadió nuestro retiro, que era José, que descendía penosamente por la escalera de madera que se hundía en el techo a través de un agujero. La entrada de su tugurio, supongo, lanzó una mirada siniestra a una pequeña llama que yo había conseguido reanimar, echó al gato de su elevación y se puso en su lugar y comenzó la operación de llenar una pipa de 3 pulgadas con tabaco. Seguramente en mi presencia en su santuario era una imprudencia demasiado vergonzosa para que la tomara en cuenta. Silenciosamente aplicó la boquilla a sus labios, cruzó los brazos y aspiró. Lo dejé gozar de su voluptuosidad sin molestarlo y después de haber lanzado la última bocanada, justo con un profundo suspiro, se retiró tan solemnemente como había entrado. Un paso más elástico entró luego. Abrí la boca para un buen día, pero la cerré de nuevo sin acabar el saludo porque Hareton Earnshaw estaba haciendo sus oraciones sotto voce, en una serie de maldiciones dirigidas a cada objeto que tocaba mientras hurgaba en un rincón buscando una azada o una pala para abrir camino en la nieve. Lanzó una mirada por sobre el respaldo del banco, abriendo las fosas nasales, con tan pocas ganas de cambiar amabilidades conmigo como mi compañero el gato. Adiviné por sus preparativos que la salida estaba permitida y dejando mi duro lecho hice un movimiento para seguirlo. Lo advirtió y golpeó en una puerta interior con la extremidad de su azada, indicando mediante un sonido inarticulado que ese era el sitio donde yo debía ir si quería cambiar de instalación.
La puerta daba al gran salón, donde las mujeres estaban ya en movimiento. Sila desarrollaba en la chimenea un torbellino de llamas, con ayuda de un fuelle colosal, y la señora Heathcliff, arrodillada junto a la hornilla, leía un libro a la luz del fuego. Tenía la mano interpuesta entre el calor del hogar y sus ojos, y parecía absorbida en su ocupación, interrumpiéndose solamente para retar a la sirvienta que la cubría de chispas, o para rezar a un perro que se empeñaba en acercársele demasiado familiarmente el hocico a la cara. Me sorprendió ver aquí también a Heathcliff. Estaba de pie junto al fuego, volviéndome la espalda y terminando de hacerle una escena violenta a Sila, quien, de vez en cuando, interrumpía su labor para alzar un ángulo de su delantal y lanzar un gemido indignado. «Y tú, indigna», gritaba cuando yo entré, volviéndose hacia su nuera y empleando un epíteto tan ofensivo como gallina y oveja, pero generalmente representado por puntos suspensivos. «Ahí estás con tus perdederas de tiempo. Todos ganan su pan. Tú solo vives de mi caridad. Deja eso de lado y encuentra algo que hacer. Te haré pagar la maldición de tenerte continuamente a la vista, odiosa criatura». «Dejaré esto, porque usted puede obligarme a ello si me niego», respondió la joven cerrando el libro y depositándolo en una silla. «Pero, aunque se le gaste la lengua a maldiciones, no haré sino lo que me plazca». Heathcliff alzó la mano y ella dio un salto para ponerse a salvo, pues seguramente conocía su peso. Sin ningún deseo de presenciar un combate entre perro y gato, me adelanté vivamente, como si estuviera apurado por compartir el calor del fuego y mostrándome indiferente a la disputa. Tuvieron suficiente decoro para suspender las hostilidades. Heathcliff hundió los puños en el bolsillo para librarlos de la tentación. La señora Heathcliff frunció la boca y fue a sentarse lejos, donde mantuvo su palabra, desempeñando el papel de una estatua durante todo el tiempo que me quedé allí. No fue largo. Rechacé la invitación a desayunar y con la primera luz del alba salí al aire libre, ahora claro, sereno y frío, como hielo impalpable. Mi propietario me llamó antes de llegar yo al fondo del jardín y me ofreció acompañarme a través del campo. Estuvo muy acertado, porque todo el dorso de la colina era un océano de olas blancas. Los altos y bajos no indicaban correspondientes altos y bajos del terreno. Muchos pozos estaban enteramente llenos de nieve y filas enteras de colinas estaban borradas del mapa que el paseo de la víspera había grabado en mi mente. Yo había notado sobre uno de los bordes del camino, a intervalos de 6 o 7 metros, una línea de piedras colocadas como jalones que se prolongaban a todo lo largo de la llanura. Habían sido puestas y pintadas a propósito para servir de guías en la oscuridad, y también cuando una caída de nieve como la actual podía hacer confundir el camino firme con los profundos pantanos que se extendían a cada lado. Pero con excepción de una mancha oscura aquí o allá, toda señal de su existencia se había desvanecido. Y mi compañero debió indicarme frecuentemente que me dirigiera a la derecha o a la izquierda, mientras yo me imaginaba que seguía correctamente las vueltas del camino. Cambiamos pocas palabras y él se detuvo a la entrada del parque de Truce Cross, diciendo que ya no podía extraviarme. Nuestra despedida se limitó a una rápida inclinación de cabeza y seguí adelante, librado a mis propios recursos, porque el alojamiento del portero está desocupado todavía. La distancia desde la puerta de la granja es de 2 millas, creo que hice 4, porque me perdí entre los árboles y me hundí hasta el cuello en la nieve, sensación que solo puede apreciar los que la han experimentado. En todo caso, cualquiera haya sido mis vueltas, el reloj daba las 12 cuando entré en mi casa, exactamente 1 hora por cada milla del camino usual desde Cumbres Borrascosas. Mi ama de llaves y sus satélites se precipitaron a darme la bienvenida, exclamando tumultuosamente que me creían perdido. Todo el mundo conjeturaba que yo había muerto la noche anterior y estaban preguntándose cómo hacer para buscar mis restos. Les rogué que se calmaran, ya que me veían de vuelta, y, tránsito hasta los huesos, me arrastré hasta arriba, donde, después de haberme cambiado y haber caminado de un lado a otro 30 o 40 minutos para entrar en calor, me retiré a mi escritorio, débil como un gatito, casi
demasiado débil para gozar del alegre fuego y del café humeante que la sirvienta había preparado para reanimarme. Capítulo 4. Qué pobres veletas somos. Yo que había decidido independizarme de todas relaciones sociales y que agradecería a mi buena estrella por haberme hecho descubrir al fin un sitio donde aquellas eran casi impracticables. Yo, débil criatura, después de haber luchado hasta el crepúsculo contra el abatimiento y la soledad, me sentí obligado a arriar mi pabellón y bajo pretexto de informarme sobre las necesidades de la instalación rogué a la señora Dean, cuando me trajo la sopa, que se sentara mientras yo comía, esperando sinceramente que se mostraría como una perfecta charlatana y que, si no me animaba, al menos me haría dormir. «Usted ha vivido aquí mucho tiempo», comencé. ¿No me dijo que 16 años? 18, señor. Vine cuando mi ama se casó para servirla. Después que murió, el amo me ha conservado como ama de llaves. Realmente, siguió una pausa. No era charlatana, por desgracia. A no ser sobre sus propios asuntos, y estos poco me interesaban. Sin embargo, después de meditar un instante, con un puño sobre cada rodilla y una nube pensativa sobre su rostro rubicundo, exclamó: «Ay, los tiempos han cambiado mucho desde entonces». «Sí», observé. «Usted habrá visto muchos cambios, ¿no es cierto?» «Sí, y desgracias también», dijo. «Oh, voy a hacerla hablar de la familia de mi propietario», pensé. Buen tema para tratar. Quiero conocer la historia de esa linda viudita. ¿Será de esta región? O, como es más probable, una extraña a quienes los huraños indígenas no reconocen como propia. Con esta intención, pregunté a la señora Dean por qué Heathcliff alquilaba Thrushcross Grange y prefería vivir en una situación y en una casa muy inferiores. ¿No es bastante rico para mantener la propiedad en buen estado?, pregunté. «¿Rico, señor?», replicó. «Nadie sabe cuánto dinero tiene y cada año crece su fortuna». Sí, es bastante rico para vivir en una casa mejor que esta, pero es muy avaro. Y si hubiera pensado instalarse en la granja de los tordos, habría bastado que oyera hablar de un buen inquilino para no desperdiciar la ocasión de ganar algunos cientos de libras más. Es raro que se pudiera ser tan codicioso estando solo en el mundo. Tuvo un hijo, ¿no es cierto? Sí, tuvo uno. Ha muerto. ¿Y esa joven, la señora Heathcliff, es viuda? Sí. ¿De dónde es? Es la hija de mi difunto amo, señor. Su nombre de soltera era Catalina Linton. Yo la he criado. Pobre niña. Habría deseado que el señor Heathcliff hubiera venido aquí a vivir para que estuviéramos juntas de nuevo. ¿Cómo? ¿Catalina Linton?, exclamé asombrado. Pero un minuto de reflexión me convenció de que no era mi Catalina fantasma. Así que el apellido de mi predecesor era Linton. Sí. ¿Y quién es ese tal Earnshaw? Hareton Earnshaw, que vive con el señor Heathcliff. ¿Son parientes? No, es el sobrino de la difunta señora de Linton. Primo de la joven, por consiguiente. Sí, y su marido era también primo suyo. Uno por parte de madre, otro por parte de padre. Heathcliff se casó con la hermana del señor Linton. Vi que la casa de Cumbres Borrascosas tiene el apellido Earnshaw esculpido sobre la puerta de entrada. ¿Es una familia vieja? Muy vieja, señor. Y Hareton es el único vástago, como Catalina lo es de la nuestra, es decir, de los Linton. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas? Le pido perdón por mi curiosidad, pero desearía saber cómo se encuentra ella. La señora Heathcliff me pareció muy bien y muy bella, pero creo que no es feliz. Dios mío, y no me asombra. ¿Qué le pareció el amo? Un sujeto más bien duro, señora Dean. ¿No es ese su carácter?
duro como el filo de un serrucho, duro como el mármol. Cuanto menos trato tenga con él, mejor. Debe haber tenido muchos altibajos en la vida para ponerse así. ¿Sabe usted algo de su historia? Es la historia del cuco, señor. La sé toda. Salvo dónde ha nacido, quiénes fueron sus padres y cómo empezó a hacer fortuna. Y Hareton ha sido arrojado de su nido como un pichón de gorrión. El desgraciado joven es el único en toda la parroquia que no adivina cómo ha sido burlado. Bien, señora Dean, sería caritativo que usted me contara algo sobre mi vecino. Me parece que no dormiré si me voy ahora a la cama. Tenga pues la bondad de sentarse y conversar 1 hora conmigo. Con mucho gusto, señor. Voy a buscar mi labor y me quedaré luego todo el tiempo que quiera. Pero usted se ha resfriado. Veo que tirita. Le hace falta un poco de ponche para alejar el mal. La digna mujer salió y yo me aproximé al fuego. Sentía la cabeza caliente y el resto del cuerpo helado. Además, estaba excitado casi hasta la locura, con el cerebro y los nervios a la miseria. Esto me causó un sentimiento, no de malestar, sino más bien de miedo, que me dura todavía, sobre los serios efectos de los incidentes de ayer y hoy. La señora Dean volvió, trayendo una cacerola humeante y una caja de labores, y después de poner la primera sobre la parrilla, acercó su asiento, evidentemente complacida de encontrarme tan sociable. Antes de venir aquí, comenzó sin esperar una nueva invitación, estuve casi siempre en Wuthering Ways, porque mi madre había criado a Mr. Hindley Earnshaw, el padre de Hareton, y yo acostumbraba a jugar con los niños. Hacía también mandados, ayudaba en las cosechas y daba vueltas por la casa dispuesta a realizar lo que se me ordenara. Una hermosa mañana de verano, era a principios de la siega. Recuerdo que el señor Earnshaw, el viejo amo, bajó vestido de viaje. Después de haberle dicho a José lo que debía hacer durante el día, se volvió a Hindley y a Katy y a mí, porque yo estaba comiendo con ellos mi porridge, y dijo, dirigiéndose a su hijo: ¿Y bien, mi amigo? Me voy a Liverpool. ¿Qué quieres que te traiga? Puedes elegir lo que quieras, pero que sea pequeño, porque iré y volveré a pie. 60 millas de ida y otras tantas de vuelta, lo que hace una larga etapa. Hindley pidió un violín. El padre interrogó enseguida a la señorita Katy. Esta tenía 6 años, pero podía montar todos los caballos de la caballeriza y eligió un látigo. El amo no me olvidó porque tenía buen corazón, aunque a veces fuera más bien severo. Me prometió traerme los bolsillos llenos de manzanas y peras. Luego besó a sus hijos, se despidió y se fue. Nos parecieron a todos muy largos los 3 días de su ausencia, y la pequeña Katy preguntaba continuamente cuándo volvería su padre. La señora Earnshaw lo esperaba a comer el tercer día, y retardó la comida 1 hora, pero no hubo signos de llegada. Sin embargo, y por último, los chicos se cansaron de correr hacia la puerta a cada rato. Oscureció. La madre hubiera querido acostarlos, pero ellos pidieron que se les permitiera andar en pie. Y alrededor de las 11 el picaporte de la puerta se alzó suavemente y entró el amo. Se arrojó sobre una silla, riendo y gruñendo, y rogó a todos que no se acercaran porque estaba casi muerto. No caminaría otra vez tanto ni por 3 reinos. Y para colmo esta carga, dijo abriendo su manto, que tenía enrollado en los brazos. Mira, mujer, nada me ha dado nunca tanto trabajo en mi vida, pero debes aceptarlo como un don de Dios, aunque es tan negro como si viniera del diablo. Hicimos círculo en torno a él y vi, por sobre la cabeza de la señora Katy, un niño sucio, rotoso, de cabellos negros, bastante grande para caminar y hablar. Por su rostro parecía mayor que Catalina, pero cuando se lo puso de pie, se limitó a mirar a su alrededor asombrado y a repetir indefinidamente algo que nadie pudo entender. Yo estaba asustada y la señora Earnshaw dispuesta a arrojarlo a la calle. Se enojó preguntando por qué diablos traía ese cachorro gitano a la casa cuando tenía hijos propios que alimentar y educar. ¿Qué pensaba hacer con él? ¿Se había vuelto loco?
El amo trató de explicarse, pero estaba medio muerto de fatiga y lo único que pude comprender en medio de las recriminaciones de la señora fue que lo había encontrado abandonado, hambriento y como si fuera mudo por las calles de Liverpool. Tanto que se apoderó de él y preguntó de quién era. Nadie supo decírselo, y como tenía el dinero y el tiempo limitados, pensó que lo mejor que podía hacer era traérselo consigo antes de continuar allá sus vanas investigaciones y gastos, porque había decidido no dejarlo en el estado en que lo encontró. Y bien, la conclusión fue que mi ama se calmó, rezongando, y el señor Earnshaw me dijo que lo lavara, que le pusiera ropa limpia y que lo hiciera dormir con los chicos. Hindley y Katy se contentaron con mirar y oír hasta que se restableció la paz, y luego ambos empezaron a buscar los regalos prometidos en los bolsillos de su padre. Hindley era un muchacho de 14 años, pero cuando sacó aplastado y roto lo que había de haber sido un violín, lloró a gritos. En cuanto a Katy, cuando supo que el amo había perdido su fusta por atender al extraño, manifestó su disgusto haciendo muecas y escupiendo en la estúpida criatura, lo que le valió una bofetada del padre para enseñarle buenos modales. Uno y otro rehusaron compartir con él la cama y ni siquiera el cuarto, y yo no fui más razonable, con la esperanza de que se habría ido a la mañana siguiente. Sea por casualidad, sea porque oyó la voz del señor Earnshaw, se deslizó hasta la puerta de este último, quien se topó con él cuando salió de su pieza. Se hizo una investigación para saber cómo había llegado allí. Debí confesar, y en castigo de mi cobardía e inhumanidad se me echó de la casa. Esta fue la entrada de Heathcliff en la familia. Al volver pocos días después, porque no consideré que mi destierro fuese perpetuo, supe que se le había bautizado por nombre de Heathcliff. Era el nombre de un hijo muerto en la infancia y había servido desde entonces como un nombre y apellido. La señora Katy y él se entendían ya muy bien, pero Hindley lo odiaba, y para decir verdad, yo también, y lo atormentábamos y lo tratábamos de una manera vergonzosa porque yo no era entonces lo suficientemente razonable como para sentir mi injusticia y porque el alma no intervenía nunca en su favor en tales ocasiones. Parecía un niño triste y resignado. Endurecido quizá contra los malos tratos, soportaba los golpes de Hindley sin pestañear ni derramar una lágrima, y mis pellizcos no tenía otro afecto que hacerlo suspirar y abrir los ojos como si se hubiera golpeado por accidente, y nadie fuese culpable. Esta resistencia enfureció al viejo Earnshaw cuando descubrió que su hijo perseguía al pobre huerfanito, como él lo llamaba. Se había aficionado extrañamente a Heathcliff, creyendo todo lo que decía. En cuanto a éste decía pocas palabras, generalmente era la verdad, y lo mimaba más que a Katy, que era demasiado traviesa y obstinada para ser su favorita. Así pues, Heathcliff desde un principio trajo disentimientos en la casa, y a la muerte de la señora Earnshaw, que ocurrió menos de 2 años después, el joven amo había aprendido a mirar a su padre como su opresor antes que a un amigo, y a Heathcliff como un usurpador del afecto paternal y de sus propios privilegios, y se agrió poco a poco a fuerza de cavilar en esa injusticia. Yo estaba de acuerdo con él, pero cuando los niños se enfermaron de viruelas y tuve que cuidarlos y asumir de golpe los deberes de una mujer, cambié de ideas. Heathcliff estuvo muy grave, y el momento en que peor se hallaba me quiso tener constantemente junto a su almohada. Creo que sintió que yo hacía mucho por él y no podía adivinar que lo hacía por obligación. Debo decir, sin embargo, que fue el niño más juicioso que una niñera haya tenido que cuidar. La diferencia entre él y los otros me obligó a ser menos parcial. Katy y su hermano me fatigaban terriblemente. Él, en cambio, era tan resignado como un cordero, aunque lo que lo hacía poco fastidioso era su dureza para el sufrimiento y no su dulzura de carácter. Salió a flote, y el doctor afirmó que se debía en gran parte a mis cuidados, y me hizo grandes elogios. Esto me envaneció, endulzándome con respecto al ser que me los había hecho merecer.
con lo que Hindley perdió su último aliado. Sin embargo, no me gustaba Heathcliff y a menudo me preguntaba qué sería lo que encontraba el admirable amo en ese taciturno muchacho que nunca, a lo que recuerdo, le manifestó ningún signo de gratitud. No era insolente con su bienhechor, era simplemente insensible, aunque sabía perfectamente el lugar que ocupaba en su corazón y se daba cuenta de que no tenía más que hablar para que toda la casa se doblegara a sus deseos. Recuerdo, por ejemplo, que Mr. Earnshaw compró una vez un par de caballos en la feria parroquial y dio uno a cada uno de los muchachos. Heathcliff tomó el mejor, pero se le puso cojo pronto. Cuando se dio cuenta de ello, le dijo a Hindley: «Debes cambiar de caballo conmigo. El mío no me gusta. Y si no quieres, le diré a tu padre que me has pegado 3 veces esta semana y le mostraré el brazo, que está negro hasta el hombro». Hindley le sacó la lengua y le dio una bofetada. «Debes cambiármelo enseguida», persistió aquel, escapándose hasta el porche, porque estaban en el establo. «Tendrás que hacerlo, pues si hablo de estos golpes, te los devolverá con intereses». «Fuera, perro», gritó Hindley, amenazándolo con una pesa de hierro que servía para pesar las papas y la avena. «Arrójala», replicó Heathcliff, sin moverse, «y entonces le contaré que te has jactado de que me echarás cuando él muera, y verás si entonces no te echa a ti». Hindley le arrojó la pesa que lo alcanzó al otro en el pecho. Cayó, pero se puso de pie inmediatamente, blanco y sin aliento, y si yo no lo hubiera impedido, habría corrido junto al amo y habría obtenido completa venganza, dejando que su estado hablara por él y señalando al culpable. «Toma mi caballo, gitano». «Ahora», dijo el joven Earnshaw, «y ojalá te rompa el pescuezo. Tómalo y vete al diablo, mendigo intruso. Y roba a mi padre todo lo que tiene. Solo después verá lo que eres, engendro de Satanás. Tómalo, que espero que se te rompa el cráneo». Heathcliff se había acercado para desatar al animal y llevarlo a su propio pesebre. Pasaba por detrás de aquel cuando Hindley terminó su discurso empujándolo bajo las patas del animal y sin detenerse a examinar si se cumplían sus esperanzas, corrió tan rápido como pudo. Me sorprendió observar la frialdad con que el niño se levantó y siguió su tarea. Cambió monturas y todo lo demás, y luego fue a sentarse sobre un montón de avena para recuperarse antes de volver a casa del violento golpe que había recibido. Lo persuadí fácilmente de que debíamos atribuir al caballo la culpa de sus magulladuras. Poco le importaba lo que se dijera desde el momento en que había obtenido lo que quería. Se quejaba tan rara vez verdaderamente de estas cosas que yo no lo creía vengativo. Estaba completamente equivocada. ¿Cómo va usted a verlo? Capítulo 5. Con el tiempo, el señor Earnshaw empezó a declinar. Había sido activo y sano, pero sus fuerzas lo abandonaron de golpe. Y cuando debió confinarse junto al fuego, se puso extremadamente irritable. Por cualquier cosa se enojaba, y la sola sospecha de que su autoridad fuera negada lo ponía furioso. Esto era especialmente sensible cuando alguien trataba de imponerse o dominar a su favorito. No admitía que se le dijera una sola palabra. Parecía que se le hubiera puesto en la cabeza la idea de que todos odiaban y trataban de hacer el mal a Heathcliff solo porque él lo quería. Esto perjudicaba al muchacho porque los mejor intencionados de nosotros no queríamos contrariar al amo, de modo que halagábamos su parcialidad, y esta adulación fue un rico alimento para el orgullo y el huraño carácter del niño, pero era una fatalidad. 2 o 3 veces, una que otra manifestación de desprecio por parte de Hindley, estando el padre cerca, enfurecieron al anciano. Tomó el bastón para golpearlo y se estremeció de rabia viéndose impotente. Finalmente nuestro pastor, teníamos entonces un pastor, que redondeaba su presupuesto dando lecciones a los pequeños Linton y a los pequeños Earnshaw, y cultivaba además un pedazo de tierra. Aconsejó que se mandara al joven al colegio y el señor Earnshaw consintió en ello, aunque a disgusto, porque decía: «Hindley es una nulidad y no llegará a ser nunca nada, vaya donde vaya». Yo esperé sinceramente que al fin tendríamos paz.
Me era penoso pensar que mi amo fuera desgraciado a causa de su buena acción. Suponía que su irritabilidad, resultado de la edad y los achaques, provenía de sus disgustos de familia. Él también lo creía así, pero realmente, señor, provenía de su naturaleza claudicante. Podríamos haber seguido viviendo tranquilamente, no obstante, dos personas, Katy y José, el sirviente, usted lo habrá visto a este último allá, era, y verosímilmente, es todavía el más odioso e infatuado fariseo que haya torturado nunca una Biblia con el fin de recoger las promesas para sí mismo y arrojar las maldiciones sobre sus vecinos. Por su destreza en sermonear y por sus discursos piadosos hacía gran impresión en el señor Earnshaw, y cuanto más se debilita el amo, mayor influencia ganaba él. Lo atormentaba implacablemente para que se ocupara de la salud de su alma y de la buena educación de sus hijos. Lo alentaba a que mirara a Hindley como un réprobo, y noche tras noche mascullaba un largo rosario de historias contra Heathcliff y Catalina, aunque teniendo siempre cuidado de halagar la debilidad de Earnshaw, criticando especialmente la última. Ciertamente, Catalina tenía maneras propias, como yo nunca había visto en una niña. Agotaba la paciencia de todos más de 50 veces por día. Desde la hora que bajaba las escaleras hasta que se iba a acostar, no estábamos ni un minuto seguros de que no hiciera alguna travesura. Su temperatura constante era la del agua hirviente. Su lengua nunca estaba quieta. Cantaba, reía y molestaba a todos los que no hacíamos lo mismo. Era una criatura salvaje, pero tenía la expresión más alegre, la sonrisa más dulce y los pies más ágiles de toda la parroquia. Y después de todo, creo que no había en ella mala índole, porque cuando llegaba a hacernos llorar, se empeñaba en acompañarnos y en conseguir que nos calmáramos para consolarla. Quería mucho a Heathcliff. El mayor castigo que podíamos inventar para ella era el de separarlos. Sin embargo, era la más regañada por su culpa. Cuando jugaban, le gustaba con exceso actuar como pequeña ama, usaba liberalmente de sus manos y siempre mandaba a sus compañeros. Trató de comportarse así conmigo, pero yo no quise encargarme de sus comisiones ni plegarme a sus exigencias, y se lo hice saber. El señor Earnshaw no entendía de bromas con sus hijos, siempre había sido estricto y grave con ellos. Y Catalina, por su parte, no comprendía por qué su padre debía ser más irritable y menos paciente en su condición de enfermo que cuando estaba bien. Sus reprimendas despertaron en ella un malicioso placer de provocarlo. Nunca era tan feliz como cuando la retábamos todos juntos. Y ella nos desafiaba con su mirada audaz, impertinente y sus respuestas fáciles. Ridiculizaba las religiosas maldiciones de José, me molestaba y hacía lo que su padre más odiaba, mostrar que su pretendida insolencia, que él creía real, tenía sobre Heathcliff más efecto que la ternura que él le demostraba. El muchacho le obedecía en todo, mientras que a él solo le obedecía cuando la obediencia coincidía con su propia inclinación. Después de portarse lo peor posible todo el día, venía a menudo a reconciliarse con su padre por la noche, mimándolo. «No, Catalina», le decía el viejo, «no puedo quererte, eres peor que tu hermano. Ve a decir tus oraciones, hija mía, y pide perdón a Dios. Dudo que tu madre y yo tengamos que felicitarnos por haberte criado». Esto al principio la hacía llorar, luego las continuas repulsas la endurecieron y reía cuando yo le aconsejaba que se arrepintiera de sus faltas y pidiera perdón. Pero al fin llegó la hora en que terminaron los sufrimientos del señor Earnshaw sobre la tierra. Murió tranquilamente en su sillón, una tarde de octubre. Sentado junto al hogar, un fuerte viento soplaba alrededor de la casa y rugía en la chimenea. Había un fragor de tempestad, pero no hacía frío y estábamos todos juntos. Yo, un poco alejado del fuego tejiendo, y José leyendo su Biblia junto a la mesa, porque los sirvientes generalmente permanecíamos en la sala después de terminado nuestro trabajo. Katy había estado enferma y por esto se mantenía tranquila. Estaba apoyada contra la rodilla de su padre y Heathcliff tendido en el suelo con la cabeza en el regazo de Katy. Recuerdo que el amo, antes de adormecerse, le acarició a la niña los cabellos.
Rara vez tenía el placer de verla así y le dijo: ¿por qué no puedes ser siempre una buena muchacha, Katy? Y ella volvió el rostro riendo y respondió: ¿por qué no puedes ser siempre un hombre bueno, papá? Pero cuando vio que se enojaba, le besó la mano y le dijo que iba a cantarle una canción para que se durmiera. Empezó en voz muy baja hasta que los dedos del padre abandonaron los suyos y la cabeza le cayó sobre el pecho. Le dije entonces que se callara y no se moviera para no despertarlo. Nos quedamos mudos como ratones durante media hora y habríamos continuado así más tiempo si José, terminando su capítulo, no se hubiera levantado diciendo que debía despertar al amo para que rezara y se acostara. Se acercó, lo llamó por su nombre y le tocó el hombro. Como no se movía, tomó la vela y lo miró. Me imaginé que alguna desgracia había pasado cuando dejó la luz en su sitio y tomando a los niños por los brazos, les murmuró que subieran y no hicieran ruido, que rezaran solos esa noche. Él tenía que hacer. Antes quiero decirle buenas noches a papá, dijo Catalina, abrazándolo sin que pudiéramos detenerla. La pobre niña descubrió enseguida la pérdida que había sufrido. Gritó: ¡oh, ha muerto! ¡Heathcliff ha muerto! Y ambos lanzaron un grito desgarrador. Uní mis lamentos a los suyos, ruidosos y dolorosos, pero José nos preguntó por qué llorábamos tanto por un santo que estaba en el cielo. Me dijo que me pusiera el sombrero y que corriera a Gimmerton a buscar al médico y al párroco. Mas no pude adivinar qué utilidad tendría allá. Fui, sin embargo, bajo la lluvia y el viento, traje a uno, al médico. El otro me dijo que iría a la mañana siguiente. Dejando a José que explicara lo que había pasado, corrí al cuarto de los niños. La puerta estaba abierta y vi que no se habían acostado, aunque era más de medianoche. Pero estaban más tranquilos y no necesitaban ya que los consolara. Los angelitos se reconfortan uno al otro con los mejores pensamientos de lo que yo podía haber encontrado. Ningún párroco en el mundo pintó el cielo con tan bellos colores como ellos en su inocente conversación, y mientras yo los escuchaba sollozando, no podía dejar de desear que todos nos salváramos allí juntos. Capítulo 6. El señor Hindley vino para el funeral y, cosa que nos sorprendió e hizo que los vecinos cuchichearan a derecha e izquierda, trajo una esposa consigo. Nunca nos informó quién era ni de dónde había nacido. Probablemente no tenía dinero ni nombre que pudiera ser su recomendación, por cuya causa había ocultado el padre la unión. No era una persona como para perturbar la casa si de ella hubiera dependido. Todo lo que vio desde el momento que cruzó el umbral pareció encantarla, y todo lo que ocurrió también, salvo los preparativos para el funeral y la presencia de los que velaban. Me pareció medio estúpida por su conducta en esa ocasión. Corrió a su pieza, me arrastró con ella aunque yo tenía que vestir a los niños, y allí se sentó temblando y juntando las manos y preguntando repetidas veces: ¿se ha ido ya? Luego empezó a describir con emoción histérica el efecto que le producía la visita de las cosas negras. Se movía, temblaba y al fin se echó a llorar. Cuando le pregunté la causa, respondió que no la sabía, pero que tenía miedo de morir. Pensé que estaba tan cerca de ello como yo misma. Era más bien menuda, pero joven y de aspecto sano, y sus ojos brillaban como diamantes. Advertí, es cierto, que subir las escaleras la agitaba mucho, que el menor ruido imprevisto la sobresaltaba y que tosía a veces de manera inquietante. Pero no tenía idea de lo que significaban esos síntomas y no me incliné a simpatizar con ella. Nosotros no nos dábamos en general con los extraños, señor Lockwood, si antes no se dan ellos con nosotros. El joven Earnshaw había cambiado mucho en los 3 años de ausencia.
Había adelgazado, había perdido sus colores y hablaba y se vestía de modo completamente diferente. Y el mismo día de su llegada nos dijo a José y a mí que nos acantonáramos en lo sucesivo en la cocina y le dejáramos a él la sala. Hasta quiso alfombrar y empapelar un pequeño cuarto para transformarlo en un saloncito, pero su mujer se manifestó tan contenta con el piso blanco y la gran chimenea brillante, con los platos de estaño, la caja de porcelana, la casilla del perro y el vasto espacio de que disponían en esa habitación habitual, que juzgó los cambios innecesarios para su comodidad y abandonó el proyecto. Ella manifestó también gran placer al encontrar una hermana entre sus nuevos parientes y charló con Catalina y la besó y corrió con ella por todas partes y le hizo al principio multitud de regalos. Su afecto se cansó pronto, sin embargo, y cuando se puso indiferente, Hindley empezó a ser tiránico. Pocas palabras de su mujer, insinuando que Heathcliff no le gustaba, fueron bastante para que se despertara en su pecho todo su antiguo odio por el muchacho. Lo relegó a la sociedad de los sirvientes, lo privó de las enseñanzas del pastor e insistió en que debía trabajar en el campo, obligándolo a las labores tan pesadas como las de cualquier otro peón de la granja. Heathcliff soportó al principio muy bien su decadencia, porque Katy le enseñaba lo que ella aprendía y trabajaba y jugaba con él en el campo. Ambos prometieron convertirse en dos salvajes. El joven amo no se ocupaba de su comportamiento con tal de no verlos, ni siquiera se habría ocupado de que fueran a la iglesia los domingos, si José y el pastor no le hubieran reprochado su descuido cuando faltaban, y esto lo hacía ordenar unos latigazos para Heathcliff y una privación de alimento o comida para Catalina. Pero una de las diversiones preferidas de estos era escaparse al campo desde la mañana y permanecer allí todo el día, después de lo cual se reían de los castigos. El pastor podía darle a Catalina tantos capítulos para aprender de memoria como se le ocurriera, y José podía azotar a Heathcliff hasta que se le durmiera el brazo. Todo lo olvidaban cuando estaban juntos de nuevo, o al menos cuando habían combinado algún maligno plan de venganza. Muchas veces lloré al verlos más desfachatados cada día, pero no me atrevía a pronunciar una sílaba, por no perder el poco poder que me quedaba sobre las desamparadas criaturas. Un domingo por la tarde ocurrió que fueron echados de la sala por hacer ruido o alguna otra fruslería, y cuando fui a llamarlos para comer no los encontraba en ninguna parte. Buscamos por toda la casa, por el patio y los establos. Seguían invisibles y al fin Hindley, furioso, nos ordenó que cerráramos las puertas, prohibiendo que nadie los dejara entrar esa noche. Todo el mundo se fue a la cama y yo, demasiado preocupada para acostarme, abrí la ventana y saqué la cabeza para escuchar, aunque llovía, decidida a abrirles si volvían, no obstante la prohibición. Al cabo de un momento sentí pasos en el camino y la luz de la linterna brilló a través de la puerta. Me eché un chal sobre la cabeza y corrí para impedirles que despertaran al señor Earnshaw con sus golpes. Era Heathcliff solo y yo temblé al verlo. «¿Dónde está la señorita Catalina?», le grité vivamente. «Espero que no le haya pasado nada». «Está en la granja de los tordos», respondió. «Y yo también me habría quedado si hubieran tenido la amabilidad de invitarme». «Muy bien, van a ver lo que esto les va a costar», dije. «No estarás contento hasta que te echen. ¿Para qué diablos merodeaban por Frustcross Grange?» «Déjeme quitarme la ropa mojada y le contaré todo, Nelly», replicó. Le recomendé que tuviera cuidado de no despertar al amo, y mientras se desvestía y yo esperaba para apagar la bujía, continuó. «Katy y yo nos escapamos del lavadero para vagabundear en libertad, y como había luz en la granja nos acercamos para ver si Linton pasaba sus tardes del domingo temblando en los rincones, mientras el padre y la madre comían y bebían, cantaban y reían y se quemaban los ojos ante el fuego. ¿Cree usted que es así? ¿O que leen sermones y un viejo sirviente los catequiza y les da una columna de nombres de la escritura para que los aprendan de memoria, si no contestan convenientemente? Probablemente no.
le contesté. Son buenos chicos, sin duda, y no merecen el tratamiento que ustedes reciben por su mala conducta. Basta de sermones, Nelly, dijo. Tonterías. Corrimos sin detenernos desde la cima de Heights hasta el parque. Catalina quedó completamente vencida en la carrera porque estaba descalza. Usted tendrá que buscar mañana sus zapatos en las zanjas. Nos deslizamos por el agujero del cerco, seguimos a tientas el sendero y nos plantamos en un macizo de flores bajo la ventana del salón. De allí venía la luz. No habían cerrado las persianas y las cortinas estaban a medio correr. Podíamos mirar a los dos al interior, teniéndonos de pie aferrados al borde de la ventana, y vimos... Era magnífico, un espléndido lugar alfombrado de rojo, con sillas y mesas cubiertas del mismo color, un techo blanco con guarda de oro, una lluvia de caireles de vidrio colgando de cadenas de plata y en el centro iluminados por una luz de pequeñas bujías. Los viejos Linton no estaban allí. Edgardo y su hermana estaban solos. ¿Cómo no ser felices? Nosotros habríamos creído que hallamos el cielo. ¿Y a que no adivina lo que estaban haciendo los niños buenos? Isabel, creo que tiene 11 años, uno menos que Katy, estaba tirada en el extremo del salón, llorando como si las bujías la pincharan con agujas ardientes. Edgardo, junto al fuego, lloraba en silencio, y en el medio de la mesa un perrito agitaba su pata y aullaba por las mutuas acusaciones. Comprendimos que casi lo habían descuartizado entre los dos. Los idiotas, en eso se divertían. Disputaban por un paquete de pelos calientes y lloraban ambos porque, después de haberse peleado para tenerlo, ninguno quería tomarlo. Nos reímos de estos niños mimados, los despreciamos. ¿Cuándo ha visto que yo desee tener algo que desea Catalina? ¿Cuándo nos encontrarán a nosotros divirtiéndonos en sollozar y en revolcarnos por el suelo, cada uno en un extremo de la pieza? Yo no cambiaría mi situación aquí por la de Edgardo en Thrushcross Grange, ni aunque tuviera el privilegio de arrojar a José de la cima más elevada y de pintar la fachada de la casa con la sangre de Hindley. Basta, basta, lo interrumpí. Todavía no me has dicho, Heathcliff, por qué se ha quedado allá Catalina. Dije que reíamos, replicó. Los Linton nos oyeron, y ambos se precipitaron como flechas hacia la puerta. Hubo un silencio y luego un grito. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan! Realmente aullaban por algo por el estilo. Hicimos un ruido horrible para asustarlos más todavía, y luego saltamos al borde de la ventana, porque alguien sacaba las barras de la puerta, y sentimos que era mejor huir. Yo tenía a Katy por la mano y la apuraba cuando de pronto cayó al suelo. «¡Corre, Heathcliff! ¡Corre!», murmuró. «Han soltado al bulldog y me ha agarrado». El demonio le había mordido el tobillo. Katy y yo oímos un gruñido abominable. Ella no lloró, no. Se había avergonzado de hacerlo, aunque estuviera ensartada en los cuernos de una vaca, furiosa, pero yo sí. Lancé tantas maldiciones como para aniquilar a todos los demonios de la cristiandad, y tomé una piedra y se la introduje al perro entre las mandíbulas, tratando con todas mis fuerzas de hundírsela en la garganta. Un animal de sirviente llegó al fin con una linterna gritando: «¡Aprieta fuerte, Skulker! ¡Aprieta fuerte!». Cambió de tono, sin embargo, cuando vio la presa de Skulker. El perro estaba sofocado. La lengua purpúrea de la bestia colgaba medio pie afuera de sus fauces y de sus labios corrían unas babas sangrientas. El hombre alzó a Katy. Esta se sentía mal, no de miedo seguramente, pero sí de dolor. La entró. Yo seguí detrás lanzando imprecaciones y gritos de venganza. «¿Qué has atrapado, Roberto?», gritó Linton desde la entrada. «Skulker ha cazado a una niñita, señor», replicó el hombre. «Y aquí hay un muchacho también», agregó mostrándome el puño, «que tiene todo el aire de ser un espía. Seguramente los ladrones querían hacerse pasar por la ventana para abrir las puertas cuando todo el mundo estuviera durmiendo y asesinarnos luego a su gusto». «Cállate, ladrón maldiciente, vas a ir a las galeras por esto. Señor Linton, no abandone el fusil». No, Roberto», dijo el viejo tonto. «Los granujas sabían que ayer recibía mi renta, pensaron en dar un buen golpe. Entra,
Les voy a ofrecer una recepción. Juan, ate la cadena, dele un poco de agua a Skolker, Jenny. Desafiar a un magistrado en su fortaleza y todavía en un día de sabbat. ¿Dónde pasará su insolencia? Oh, querida María, mira. No tengas miedo, es solo un muchacho, pero la maldad está impresa en su rostro. ¿No sería un bien para el país ahorcarlo enseguida antes de que muestre su maldad en los actos como la muestra en las facciones? Me llevó bajo la luz y la señora Linton se puso los anteojos sobre la nariz y alzó las manos en un gesto de horror. Los cobardes niños se acercaron también. Isabel balbuceó: ¡Qué horror! Enciérralo en el sótano, papá. Es igual al hijo de la gitana que me robó el faisán domesticado. ¿No es cierto, Edgardo? Mientras me examinaban, Katy llegó, oyó estas últimas palabras y se puso a reír. Edgardo Linton, después de una mirada inquisidora, se repuso lo suficiente como para reconocerla. Nos ven en la iglesia, usted sabe, aunque rara vez en otras partes. Es la señorita Earnshaw, murmuró al oído de su madre. Y mira cómo la ha mordido Skolker, le sangra un pie. ¿La señorita Earnshaw? ¡Qué disparate!, exclamó la señora. La señorita Earnshaw, recorriendo el campo con un gitano. Y, sin embargo, es cierto, la niña está de luto, seguramente es ella. ¿Y acaso haya quedado estropeada para siempre? ¡Qué culpable descuido del hermano!, exclamó el señor Linton, volviéndose hacia Catalina. Le he oído decir a Childers, era el cura, señor, que le deja crecer en el paganismo más absoluto. ¿Pero quién es este? ¿De dónde ha sacado ella este compañero? Ah, seguramente es extraña adquisición que mi difunto vecino había hecho en su viaje a Liverpool, un pequeño lascar, o algún desecho de América o de España. De todos modos, un muchacho perverso, la señora dijo, y completamente fuera de lugar en una casa decente. ¿Has oído su lenguaje, Linton? Me molesta que mis niños lo hayan oído. Yo volví a maldecir. No se enoje, Nelly. Y Roberto recibió la orden de echarme. Me negué a irme sin Katy. Él me arrastró hacia el jardín, me puso la linterna en la mano, me aseguró que el señor Earnshaw recibiría informes de mi conducta y, conminándome a que me pusiera inmediatamente en camino, volvió a cerrar la puerta. Las cortinas estaban todavía alzadas, un ángulo, y yo seguía espiando, pues si Katy quería volver y ellos no la dejaban, yo estaba decidido a romper sus grandes cristales en 1.000.000 de trozos. Pero Katy estaba sentada en el sofá muy tranquila. La señora Linton le sacó el manto gris de la lechera que nos habíamos procurado para nuestra excursión, sacudiendo la cabeza y dirigiéndole reproches, supongo. Era una niña distinguida y ellos diferenciaban la manera de tratarla a ella y a la de tratarme a mí. La sirvienta trajo una palangana de agua caliente, le lavó el pie y el señor Linton le preparó una bebida reconfortante. Isabel le vació en el regazo un plato de golosinas y Edgardo la miraba de lejos con la boca abierta. Luego secaron y peinaron sus hermosos cabellos, le dieron un par de enormes pantuflas y la acercaron al fuego. Y así la dejé, muy alegre, en tren de compartir su alimento entre el perrito y Skolker, cuya nariz pellizcaba mientras comía, y reflejando una chispa de espíritu en los vacíos ojos azules de los Linton. Un vago reflejo en su cara encantadora. Los vi llenos de estúpida admiración. Es tan inmensamente superior a ellos, a todos sobre la tierra, ¿no es cierto, Nelly? Este asunto tendrá más consecuencias de las que imaginas, respondí yo, abrigándolo y apagando la luz. Eres incorregible, Heathcliff, y el señor Hindley va a tomar medidas extremas. Ya verás. Mis palabras resultaron más ciertas de lo que yo deseaba. Esta desgraciada aventura enfureció a Earnshaw. Luego, el señor Linton, para arreglar las cosas, nos hizo una visita al día siguiente y le dio al joven amo tal sermón por la manera de conducir a su familia que este último decidió ocuparse seriamente de lo que pasaba. Heathcliff no fue azotado, pero se le advirtió que las primeras palabras que dijera a Catalina lo echarían de la casa. Por otra parte, la señora Earnshaw
Se propuso disciplinar un poco a su cuñada cuando ésta volvió y empleó habilidad y no fuerzas, porque con la fuerza habría sido imposible.